Tengo el honor de presentar al doctor Andrés Pichot, quien además es uno de los socios fundadores de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, y fue también presidente del año 2021 al 2022. El doctor Andrés Pichot es doctor en Psicología por la Universidad de Chile. Es un curso de MBA en la Universidad de Texas, y también es psicólogo mención organizacional de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Claro, y ha trabajado desde una perspectiva sistémica, apoyando tanto a líderes, equipos y organizaciones en procesos de cambio y gestión del desempeño, y mediante una consultoría, coaching y capacitación, ya sea de manera presencial como también online. Entre sus publicaciones destacan gestión de la productividad y el desempeño, desarrollo y eficacia organizacional, y lo que cambia son las personas y coaching para la eficacia organizacional. Su experiencia incluye tanto en gestión de cambio estructural, formación de directivos, desarrollo de liderazgo, integración de equipos y consultoría de recursos humanos. Okay. Doctor, ahora le vamos a dar el espacio para que mencione los temas principales tratados en el libro de psicología para el desarrollo de capacidades en teoría aplicado a la personalidad, inteligencia y afectividad. Gracias. Eh, miren, este es un libro que escribí porque mucha gente que se dedica al desarrollo organizacional, gestión de cambio o coaching, aprende los modelos técnicos mm, que suponen que uno ya maneja cierta teoría y una comprensión del funcionamiento de la mente. Y allí suele haber un problema en la formación. La psicología, desde los años 1880 hasta 1960, y trabajó en un mundo bastante distinto que la que tenemos desde los años 80 a la fecha. Y entonces mucho de lo que se descubre en las primeras investigaciones no tenía tanto que ver con las posibilidades de la gente como con el contexto sociocultural. Me explico. A comienzos de siglo en Chile la gente se moría alrededor de los 30 años, y las posibilidades de una persona de diversificarse, de tener hobbies, ¿ya?, de trabajar en cosas diversas o intelectuales era muy escasa. En los años 70 en Chile, a comienzo, menos del 50% de la población tenía enseñanza básica completa. Versus hoy día, donde tenemos una expectativa de vida mucho más alta, una mayor diversidad sociocultural y tranquilamente un 60% de la población joven con estudios terciarios. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando uno iba a investigar sobre carácter o sobre capacidad intelectual, ¿ya?, en los años 30, lo que encontraba era que la efectividad tenía que ver con el mundo de esa época. Si yo evaluaba gente que tenía que enfrentar problemas industriales, tenía un tipo de inteligencia distinto, que si en realidad evalúo gente que lo que tiene que tener es empatía, compasión o control de la ansiedad en un mundo de servicios diversos. Entonces, entender cómo cambia la mente en función de las posibilidades socioculturales, cómo no se construyen los vínculos y cómo uno puede desarrollarlo, porque hay metodologías distintas para desarrollar una cierta capacidad que para otra, era el interés de publicar este libro. Miren, a ver, son dos temas, lo de esperanza y histórico. Voy a partir por el contexto histórico. Mira, si tú estás en un mundo agrícola en vía de industrialización y quieres ver cuánta necesidad de comunicación requiere un obrero en línea de montaje. ¿Cuánta comunicación necesitaba el obrero de línea de montaje? Ninguna. Si en realidad el proceso está bien diseñado, manejaba los artefactos que tenía que manejar. Y el tipo de problemas que tenía era un tipo de problema que estaba asociado a, nuevamente, a elementos psicomotrices o de reflexión en artefactos, desde tablar un test hasta, no sé, sumar, multiplicar. No es un tipo de problema que te confronte en tu identidad.
Uno tenía problemas de identidad asociados a la jerarquía, pero no respecto a la tarea. En cambio, supón que ahora eres un psicólogo que trabaja con familias que tienen que afrontar el desafío de un adulto mayor con demencia en un sistema de extrahospitalización. ¿Cuánto te cuestiona eso? ¿Con cuántas personas tienes que aprender a conversar? ¿Cuánto tu propio rol de psicólogo es suficiente para abarcar la totalidad del problema de la familia? Ese tipo de problemas que ha cambiado con el sistema sociocultural te obligan a tener que cuestionarte y desarrollar pensamiento crítico y ampliar tu campo de intereses. Lo voy a ligar ahora con el problema de la edad. Cuando la gente se moría a los 30, 40 años, o hasta los años 50, 60 en Chile, donde las mujeres en realidad tenían que tener 5,5 hijos y muy probablemente iban a morir de parto, ¿ya? Porque era la causa de riesgo más vital. ¿Cuántas posibilidades tenías tú de desarrollar una reflexión sobre quién eres y poder individualizarte? Eran bien escasas, como he comentado. En cambio, hoy día, que te enfrentas a problemas complejos en relaciones, que te obligan a cuestionar los campos estrechos de tu profesión, incluso tener que vivir o trabajar fuera de Chile, en el mundo completo, porque si trabajas en una app, así como Sheets u otras apps que permiten que uno contrate y subcontrate servicios por hora en cualquier parte del mundo, va a tener que evolucionar un pensamiento reflexivo, una estructura postformal, ¿ya? Obligatoriamente y de manera mucho más temprana que antes. En los años 60, menos del 20% de los franceses llegaban a jubilarse. Lo comento porque tengo el dato, no tengo el dato en Chile, pero no creo que hubiera sido mucho mayor, ¿ya? La proporción de gente que superaba los 65 años o 60 años. Hoy día, la mayor parte de la población va a tener más de 90. Eso obliga, y nos está obligando hoy día, a tener que volver a generar una nueva edad. ¿De cuánto? En el siglo XX, la gente era niño, adulto y después viejo. Y uno pasaba de niño a adulto en la adolescencia. Por eso es que la vejez es la tercera edad. Pero en el siglo XX se crea la juventud, así que la vejez es la cuarta edad. Y la juventud hoy día dura desde la pubertad hasta como los 40 y tantos. ¿Qué pasa con toda la gente que se va a tener que reconvertir laboralmente a los 50, 55 años? O que tiene que buscar pareja y reconstruir su vida a esa misma edad. ¿Podemos considerarlos viejos? ¿O vamos a tener que reconstruir una edad y una manera de ser para que la gente pueda vivir satisfactoriamente hasta los 80 por lo menos? Lo que hoy día se afecta por la calidad de vida, pero que va a ser una posibilidad cada vez mayor, particularmente con la nueva generación. Hoy día es necesario pensar en un desarrollo adulto que continúe a lo largo de la vida, tanto en desarrollo profesional como en un desarrollo personal. Y la teoría ha ido evolucionando con eso. No es lo mismo Robert Keegan, ¿ya?, que retoma los elementos piagetianos de las crisis vitales, y ericksoniano. Pero Erickson tenía un modelo más o menos estable, con una crisis de la edad media de los 50 años, porque uno se moría a los 60. Hoy día esa crisis es mucho más temprana y en realidad a la gente le quedan unos 40, 50 años más de vida. Ya, lo primero que le queremos preguntar es cómo se llegó a pensar en la personalidad y cuál era la funcionalidad, en este caso institucional, de creer que la gente es de una determinada manera. Mira, la idea de personalidad, como la entendemos nosotros, está fuertemente asociada a la idea de rasgo. ¿Ya? Los psicólogos siempre hemos respondido a los problemas prácticos de la sociedad. Y los problemas de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, era la clasificación. Binet y Simon, cuando desarrollan los test de inteligencia, lo hacen para que los niños de distintas edades uno los pudiera asignar al curso adecuado según su nivel de formación o de capacidades, porque en ese tiempo la edad no era un predictor, dado que
Estaba formando recién el sistema educacional francés, entendiéndolo. Con la personalidad pasó lo mismo. Yo necesitaba clasificar gente para asignarla a distintas posiciones. Entonces, es una teoría de la personalidad que supone que la gente es, porque además, acuérdate, la gente está determinada por la clase social, el tipo de ocupación, el género, ¿ya? Y no tenía mucho tiempo para evolucionar. Entonces, los psicólogos encuentran que la gente tiene ciertas características dependiendo de los ciertos tipos de valores y eso es útil para clasificarlo. Tiene además una tremenda utilidad desde el punto de vista de la justificación de la jerarquía. Yo puedo ocupar usted para decirte quién está clasificado en qué nivel de inteligencia para cada tipo de tarea. ¿Quién va a la universidad? ¿Quién no? Ahora, eso culmina junto con la economía en los 60 y vamos a ver que en los 70 cambian las teorías. Pasamos de teorías de rasgos a teorías de dimensiones y yo cambio de hecho el rasgo por la idea de estructura cognitiva, esquemas cognitivos. Tus creencias y tu capacidad de reflexionar determinan cómo crecer. En inteligencia pasamos de la inteligencia tipo Weiss a modelos mucho más complejos que en realidad hay que ver sofísticamente, el HC, pero hoy día hay, no sé, inteligencias múltiples, partiendo por la inteligencia de empatía e inteligencia emocional, sabiduría, creatividad. Entonces, no me sirve clasificar, necesito desarrollar y entender qué es lo que está a la base del funcionamiento mental. Por eso cambiamos rasgo por esquema cognitivo y desde la psicología del coeficiente intelectual a inteligencias múltiples o el último texto de Stenberg de lo que tiene que ver con inteligencia adaptativa, la capacidad de cambiar y reflexionar y generar duelos y reconversiones rápidas en el sistema identitario. Una inteligencia que no tiene nada que ver con la noción de inteligencia anterior. Me gustaría preguntarle puntualmente cómo ha evolucionado la teoría de la inteligencia a lo largo de la historia. Porque hay una parte específica que se habla de que no existe una teoría verdadera como tal. O sea, efectivamente en ciencia uno no tiene una teoría verdadera. Lo que uno tiene es una cierta representación que puede ser útil en un momento dado. Ahora, con inteligencia hay que partir por la definición. Cuando uno ve las definiciones de inteligencia, siempre se define como la capacidad de resolver problemas. Usted ve las definiciones y todas hablan de resolver problemas. Entonces, esa capacidad es relativa al tipo de problema. Entonces, ¿qué problemas tenía una sociedad agrícola en vías de industrialización? El manejo de artefactos. Entonces, cuando uno mira los primeros modelos a lo Weiss, ¿qué encuentra? Que hay una inteligencia que está asociada a las capacidades de memoria declarativa, de lenguaje, abstracción, matemáticas básicas, control de la ansiedad para resolver problemas como cubos, ¿ya? Cómo cambiar un freno, cómo resolver una pana, y algunos elementos psicomotrices. Eso va a estar asociado, por ejemplo, al tipo de trastornos del aprendizaje que son relevantes. Ya en un mundo burocrático, yo tenía trastornos de déficit atencional. ¿A alguien lo mandaban al psicólogo porque era poco creativo o no le gustaba bailar? No. Pero si en realidad no eras capaz de concentrarte y quedarte callado, y eras caro, ese era un trastorno que pasaba a ser una dificultad y había que repararla. Cuando la sociedad evoluciona hacia economías de servicios, y hay que pensar que hoy día en Chile el 70% de la gente trabaja en servicios, temas como educación, cuidado, entretención, seguridad. En Estados Unidos el 84 en realidad, por ciento de la gente. Hasta en China la mitad de la población trabaja en servicios. En una economía de servicios, como educación, yo necesito gente que empatice. Yo no puedo estandarizar lo que hace, no es el problema de pillar la pana del auto, es el problema de generar adherencia en el otro. Y entonces evolucionamos hacia cómo ser empático y la inteligencia emocional. Cuando nos encontramos en economías maduras en vías de declinación, que tienen que reconvertirse,
van a empezar a aparecer problemas asociados a creatividad e innovación. En este caso, ¿cómo se van a relacionar los sentimientos, en este caso, con el desarrollo? Ya. Miren, el manejo de artefactos en una sociedad industrial es un tipo de relación, nuevamente, que no cuestiona el core de tu identidad. De hecho, está asociado más bien a estandarización. Pensémoslo los psicólogos que tabulan un Rorschach, que es un hermoso artefacto. ¿Ya? Si Francisco tabula el Rorschach de acuerdo al procedimiento, Josué tabula el Rorschach y Andrés tabula el Rorschach, ¿qué tan distintos debieran ser los resultados si todos estamos adecuadamente entrenados? Debieran ser los mismos. ¿Ya? Todos estamos entrenados a hacer literalmente lo mismo. ¿Ya? ¿Importa que Francisco sea más creativo, Josué sea más simpático? No, vamos a terminar haciendo lo mismo. El mundo industrial estaba definido por la relación no entre personas, sino una relación mediada por artefactos. El profe, la clase explica, los estudiantes anotan, no le responden, no hablan con él, anotan. Y cuando el profe les da una prueba, ellos 2 o 3 semanas después responden la prueba, el profe corrige la prueba y les manda la nota en la prueba con observaciones. Es una relación mediada por artefactos, ¿ya? Con un trabajo individual. Pero una sociedad de servicios, pensemos lo que estamos hablando, retomamos el caso de gente que trabaja con extra-hospitalización, ¿ya? O en educación, el tema de la inclusión. ¿Ya? Yo puedo tener una relación formal mediada por artefactos y encuestas o tengo que conversar contigo. Tengo que conversar contigo. Y la creatividad va a aparecer y la innovación cuando yo pueda tener conversaciones íntimas contigo. Íntimas en el sentido de que tú me digas lo que realmente piensas. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que sientes? Que le hagamos doble clic a eso. Y sobre eso yo pueda influir o tú puedas influir en mí para reinterpretar. Explico, en el mundo industrial había gente que pensaba que existían las mujeres celosas o que existían los jefes que no escuchaban, que los hombres eran enojones. Entonces, ninguna de esas cosas es cierta. Pero puede haber una mujer que tenga miedo de que no la quieran, o un hombre que tenga miedo de que no la quieran, o un jefe que no confíe, ¿ya? O relaciones que son inadecuadas de alguna manera. La posibilidad que yo tengo de pasar desde mi pareja es celosa a mi pareja tiene miedo de que yo no la quiera, es lo que posibilita que yo intervenga, lo que posibilita que yo me desahogue de mis emociones y pueda reflexionar. No solamente ahora, en realidad desde los 50, los modelos de desarrollo terapéutico, de coaching, de liderazgo, nos dicen que la relación íntima donde la gente puede reflexionar es lo esencial al liderazgo y al trabajo en equipo. Y en esos liderazgo y trabajo en equipo lo que la gente hace es aprender a reflexionar para generar soluciones. Por tanto, los sentimientos, como la amistad, son un mediador del proceso de desarrollo ético cognitivo. En ausencia de relaciones amistosas, el trabajo en equipo se va a transformar en un tipo de sentimiento necesario para el desarrollo. Y aquí explico un poco el tema. Nuevamente, hablando en equipos que trabajan con relaciones de largo plazo con los usuarios. ¿Qué tan profunda tiene que ser la relación con la familia para apoyar un caso de inclusión o el caso del desarrollo de una persona con requerimientos especiales o un anciano con demencia? Para manejar los problemas de burnout y de duelo y que la persona pueda reflexionar y manejarlos bien, sosteniblemente en el tiempo, en un proceso que va a tomar 15, 20 años. Hoy día está ocurriendo una nueva transformación de lo que es profesional y entre comillas aséptico o impersonal y de lo que requiere involucramiento personal. En el siglo XX nosotros, por ejemplo, profesionalizamos el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos.
hoy día vamos a tener que volver a, entre comillas, llevarlo al mundo del ámbito familiar. Y eso también va a cambiar el tipo de competencias o capacidades que requieren los profesionales, haciendo que los sentimientos, como la amistad, sean un factor que afecte el desarrollo y la eficacia. Es que el estrés no es cansancio. Ya cuando una persona va al gimnasio y se muere y queda dolorido, está orgulloso y feliz. Ya, y sus guatas otros días están contados. El estrés, siguiendo la definición de Engel del 61, es un tipo de exigencia que activa los mecanismos de defensa. ¿Ya? Yo me siento maltratado, abusado. ¿Ya? Cuando eso afecta a mi identidad al punto que yo siento que no tengo logro, que me tengo que andar cuidando de lo que digo, no puedo ser honesto, no hay seguridad psicológica, y por tanto tengo una acumulación de ansiedad, tengo los 3 síntomas básicos del burnout. El burnout es una alteración de la identidad y del estado de ánimo. Yo no soy lo que quería ser. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque la definición de Freudenberger, la original fue eso. Burnout es sentir que dedicaste tu vida a algo que no valía la pena. ¿Y por qué lo menciono? Porque las emociones que activan, ¿ya?, los mecanismos de defensa, el miedo, la rabia, la pena, la sensación de inutilidad, de frustración, se manejan por la reinterpretación o por la contextualización. ¿Ya? Cuando yo tengo mucho miedo, mucha pena, pero me doy cuenta que me voy a recuperar en algún momento, logro contextualizar y disminuir la ansiedad. Cuando yo logro desahogarme de lo que me pasa, la emoción se va. Esas cosas requieren que haya un trabajo con un otro. Entonces, el contenido fundamental en los modelos de desarrollo cognitivo nos dice que uno establece vínculos que progresivamente amplían los puntos de vista, los horizontes de planificación, los ámbitos de análisis. Y eso va permitiendo reinterpretar y contextualizar adecuadamente. Entonces, probablemente la unidad de análisis del futuro no es el trabajador individual, es el equipo. En investigación yo tengo publicado un articulito que salió el 22 sobre burnout y compromiso, ¿ya?, el comportamiento ciudadano. Veía que cohesión, ¿ya?, representaba más del 0,5% de la covarianza de la relación o de la influencia con burnout, el compromiso. No en todos los casos he encontrado relaciones tan fuertes, pero siempre cohesión es más relevante que liderazgo o que estructura. El hecho de que yo tenga la posibilidad de hablar con gente y reflexionar en conjunto. Si bien en su libro señala la importancia de los vínculos y afectos, ¿cómo podrían influir, si nos podría profundizar un poco más en las relaciones personales que una persona tiene para reflexionar o sentirse más feliz? Ya. En felicidad hay por lo menos dos grandes escuelas. Una escuela que nos dice que la felicidad está asociada al placer, y otra escuela que te dice que la felicidad es ser uno mismo. ¿Ya? Los nombres son más complejos, pero esa es la idea. Uno es feliz cuando lo pasa bien, uno es feliz cuando es uno mismo. La tendencia es a pensar que en realidad la escuela que plantea que la felicidad tiene que ver con lograr autocontrolarse y ser uno mismo, no solo tiene apoyo filosófico, sino que apoyo en la evidencia. Y eso tiene directa relación con lo que estamos conversando de los sentimientos y servicios. Para explicarlo en términos concretos. Cuando uno parte de su desarrollo vital, de la juventud, en general uno tiene relaciones de rol con el resto de la gente. Tiene compañeros, tiene amigos, no sé, pero es común que gente joven se cambie de trabajo y se cambie de grupo de fútbol o de asado.
o incluso los problemas. La gente cambia de pareja y con la siguiente pareja hace cosas bastante parecidas a las que hacía con la pareja anterior. Son relaciones a veces intensas emocionalmente, pero en las cuales uno no es uno desempeña un rol. En cambio, en la medida que establece relaciones con intimidad psicológica, donde hay confianza, valoración del otro, la posibilidad de reinterpretarse, la gente se individualiza, llega a ser ella misma. Ojo, el ser uno mismo no necesariamente tiene mucho placer. La paternidad o maternidad generan una tremenda satisfacción desde el punto de vista identitario, pero son más bien sacrificadas. Una persona que se dedica a la vocación y trabaja, no sé, en psicología comunitaria, y eso realmente le gusta, puede efectivamente tener una tremenda individuación y un cumplimiento de su vocación, pero eso puede estar asociado a mucha autodisciplina e incluso sufrimiento. El mantenimiento de ese esfuerzo requiere vínculos donde uno sea valorado por esas cualidades, esos valores. No por la apariencia física, no por lo que gana, sino por lo que es. Que uno es cuando uno logra individualizarse en un esfuerzo. Eso es lo que está a la base de las teorías de motivación, pero también de las teorías de felicidad. Como ERG, estoy pensando en motivación. Uno es feliz en la medida que logra vinculación, logro y seguridad psicológica o autocontrol, lo opuesto a burnout. Un estado de ánimo positivo está asociado a individuación más que a goce. ¿De qué manera se puede aplicar esto en las universidades que se enseña psicología? Pero el tema más como de los vínculos, de poder aprender y también poder reflexionar y cuestionar más lo que se enseña, ya sea en las facultades académicas y también en la práctica, ya cuando uno hace el ejercicio profesional. Mira, si ustedes me preguntan a mí, nosotros debiéramos cambiar radicalmente la manera de enseñar. Históricamente hemos hecho currículum en función del tipo de contenido, ¿ya? Porque normalmente en un mundo industrial el contenido relevante es el contenido declarativo, cómo se tabula el Rorschach, ¿ya? Entonces estudiamos por teoría, estudiamos por época histórica. No estudiamos por problema. Nosotros debiéramos trabajar, en mi opinión, basando el trabajo no en el contenido, sino que en la metodología. En primer año, ver los problemas que tienen que ver con uno mismo, de autoconocimiento o de vinculación con una persona, para las tareas habituales, sin estrés. Después ver qué pasa cuando la persona está en un duelo o en un proceso de reconversión. ¿Cómo ayudamos a facilitar una reconversión? Después viene el problema de cómo ayudamos a facilitar la vinculación de dos, la creación de sentimientos como amistad o la cohesión comunitaria. Después vienen problemas más importantes, cómo logramos que una comunidad se reconvierta socioeconómicamente en una sociedad global. Suena muy largo el salto, pero efectivamente el siguiente salto, la construcción de servicios sustentables en comunidades que construyan comunidades. Trabajar sobre la complejidad del problema permite que yo integre los saberes de una manera útil. Y de hecho fue la manera en que comenzaron a trabajar las universidades y los psicólogos y otras profesiones de servicios y ayuda. Cuando lo transformamos la universidad en una enseñanza de un conocimiento abstracto, no relacionado a problemas, bueno, estamos haciendo lo que Lacan señala en su seminario 17, donde dice, el seminario se llama el reverso del psicoanálisis. Y uno podría denominarlo el reverso de la psicología. Una psicología donde no hay gente, sino que a teoría es lo opuesto, lo reverso de cómo debiera ser la psicología. La psicología debiera estar asociada a el tipo de problemas que enfrentamos. Nadie trabaja de psicólogo, uno trabaja de consultor, de coach, de facilitador, de terapeuta, ¿ya? Y por tanto, ¿qué tipo de problema enfrentamos como terapeuta? ¿Ya? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo logro que el otro facilite un cambio? ¿Cómo logro que el otro se vincule?
cómo logro que la comunidad se desarrolle, son el tipo de problemas que tenemos que aprender a manejar. Si el conocimiento no nos sirve para eso, es un mal conocimiento, es un conocimiento falso. A ver, la teoría siempre es necesaria porque la teoría es la aprehensión de lenguajes. Yo no necesito palabras para poder entender y coordinar. Pero eso recién en la primera etapa. La teoría cobra sentido en la implementación. No me sirve de nada saber toda la teoría del desarrollo ético cognitivo si no puedo hacer un reflejo y manejar la desconfianza de mi cliente, paciente, coachee. ¿Ya? Nuestro trabajo es un trabajo fundamentalmente práctico, relacional. Entonces, voy a partir explicando. En general, no solamente en psicología, en toda la ciencia, el paradigma epistemológico actual nos dice que la ciencia no es verdadera. La ciencia siempre es útil. ¿Ya? Lo que decía William James en 1907. ¿Ya? Las ideas no son verdaderas por sí mismas, depende de cómo las implementemos. Hay gente que a veces hace un plan en una servilleta y le va bien. Y otra que tiene un tremendo plan que no hace nada. La teoría es así, es teoría. Sirve si yo la puedo implementar. Y la teoría va a ser cambiada por otra mejor teoría con el tiempo. Cada psicólogo debiera ser un científico que mejora su teoría, la adapta, la enchula y crea una mejor teoría. Entonces, ¿yo qué esperaría de mi estudiante? O qué espero ustedes como colegas jóvenes que se están formando? Que cuestionen nuestra teoría. No que se aprendan la teoría, la entiendan, pero que la mejoren. Y que ustedes publiquen su propia mejor teoría en unos años más. Ese es el sentido de una comunidad científica. En este espíritu, qué importante tener claro. No es la teoría más nueva ni la más compleja siempre la mejor. Lo que pilla Kharkov en los 50, a veces teóricos de distintas teorías, ¿ya?, terminaban haciendo lo mismo. Y lo hacían con menos complejidad que la que supuestamente tenían en sus teorías. En cambio, los psicólogos jóvenes trataban de copiar la teoría y no les iba tan bien. ¿Ya? De ahí vienen todos los modelos de Egan y las aplicaciones humanistas de lo que hoy día es la terapia de un día a la semana, o de una vez a la semana. La misma idea nos tiene que forzar hoy día a que pensemos nuevas formas de desarrollar a nuestros clientes y pacientes, o coaches. Tenemos teoría en la cabeza que se desarrolla en un mundo industrial, o en vías de industrialización, con una cultura de base agrícola, con clases sociales agrícolas, con fuertes diferencias de género. ¿Responde eso a los desafíos que tenemos hoy día? ¿Cómo tenemos que pensar la teoría para que tenga una perspectiva de género y dejemos de segregar o de menospreciar problemas que son relevantes? Probablemente hay temas que no hemos visto, porque mucha de la psicología que hacíamos la hacíamos con hombres, igual que la medicina, y no entendíamos otros puntos de vista. Pero eso es recién el desde. La psicología que hacíamos la hacíamos con gente de 30 o 40 años. La mitad de los estudios que se publican se hacen con estudiantes universitarios de psicología. ¿Eso responde a cómo funciona un adulto de 60? Miren, yo creo que lo básico hoy día es que revisemos los currículums. Muchas veces, pues, todo en psicología, partimos con revisiones históricas. Entonces, no sé, psicoanálisis. Y llegamos a Freud del 1920, con suerte. Con suerte la gente ve más allá del principio del placer. Entonces, lo que leen de Freud, el Freud de 1905, no es Freud de 1938. Y no es Lacan de 1980. Y no son los nuevos autores. No estamos... Lo mismo pasa con muchos otros autores y líneas teóricas, con la mayoría, en que en general vemos la introducción hablando de su primera idea y no de su pensamiento más maduro.
Entonces, probablemente si la universidad hiciera un esfuerzo por pegarnos a revisar los currículum, ya tendríamos un paso adelante. Y el segundo paso tiene que ver con el fortalecimiento de una investigación aplicada. Yo creo que lamentablemente en Chile mucha de la investigación se hace para dialogar y publicar en revistas norteamericanas y se publica en inglés. Y la gente ni siquiera lee los artículos en castellano. Entonces, ¿cuánto se lee un artículo promedio publicado? ¿Ya? Yo tengo estadísticas que hablan de menos de una vez. ¿Ya? Hay artículos más famosos, pero otros no los lee nadie. Si en realidad lo que hacemos estuviera asociado a los problemas que tenemos, y se publicara en castellano, habría más posibilidad de que nosotros actualicemos la práctica profesional. Miren, menos del 10% de los egresados termina estudiando un magíster en Chile. Eso significa que la mayor parte de la gente o tiene algunos cursos, con suerte un diplomado, pero se queda con lo que vio en pregrado. ¿Cómo logramos que, cuántos serán hoy día? ¿50.000, 60.000 psicólogos? No creo que menos. No tengo el dato concreto, pero estamos hablando de varias decenas de miles. Podamos actualizar buena parte de los contenidos y nos saquemos de la cabeza los prejuicios que teníamos. Porque lo que pilló un psicólogo evaluando niños en 1880 o 1890, ¿ya? No necesariamente lo que vamos a encontrar si evaluamos a niños que no estén en ese mismo sistema escolar hoy día. Y cuando lo evaluemos hay que separar cuánto es del sistema sociocultural y cuánto efectivamente es del potencial de los niños. Miren, para mí quizá algo que no hemos mencionado que es relevante. Una sociedad hoy día se desarrolla en la medida que es diversa. Si toda la gente escucha la misma música y nadie quiere ir a escuchar a un músico, un pianista, un violinista o un cantante que tiene una música nueva, bueno, la verdad es que ese músico nunca existe. Y como ese músico nunca existe, no existe la diseñadora que podría haberle hecho ropa y la gente compra en multitienda con ropa hecha en China. Y como no hay ni músico ni diseñador, tampoco la gente va a hacerse un psicoanálisis. Y tampoco hay psicoanalista, y entonces tampoco hay profesor de filosofía o turismo. Yo tengo una sociedad pobre. Una sociedad donde la gente está dispuesta a gastar tiempo y recursos en buscar nuevos músicos, hacerse ropa, buscar individualizarse, es una sociedad que se hace más rica. El desarrollo de Chile hoy día puede tener que ver un poco con una mina más de cobre, pero no creo que una mina más de cobre o menos realmente nos mueva el desarrollo. El desarrollo está asociado a la diversidad y a la individuación, que florezcan distintas maneras de ser, gustos, estilos, formas de ser familia o de vivir la vida adulta. La psicología, que en su origen está, o desde su origen está al servicio de las personas y de las comunidades, debiera retomar ese camino. Nosotros estamos al servicio de la diversidad y la individuación. Y eso no es solamente un lujo, es un requerimiento socioeconómico. Lo que es bueno éticamente, también es bueno económicamente. Agradezco la posibilidad de hablar de los libros. Yo este año estoy lanzando 2 libros. Uno completamente nuevo, que es este libro de Psicología para el Desarrollo de Capacidades. Y una edición actualizada del libro de Desarrollo y Eficacia Organizacional. Si tuviera que relacionarlos, les diría que estos 2 libros, más uno sobre gestión de desempeño, que tiene que ver con cómo se aplica en gestión de personas el tema, tienen que ver con cómo poder apoyar la difusión de técnicas a nuestros colegas en el mundo de la psicología organizacional o de la consultoría, porque hoy día también trabajan sociólogos
ingenieros comerciales, profesores, hay bastante más gente. Y hoy día uno tiene que tener claro para dónde va las micro en términos de la evolución de la gestión. Vamos hacia una economía de servicio global, que supone el paso de estructuras burocráticas a gestión de proyectos. Y eso va asociado a demanda de las personas, donde hay cambio en la identidad y el carácter, cambio en las capacidades cognitivas y cambio en el manejo de las emociones, los estados de ánimo y lo que llamamos estrés. Un psicólogo o un consultor hoy día debiera ser capaz de manejar esos tres niveles de análisis. Como aliado estratégico, ¿ya? Hacia dónde va el negocio, qué negocios se van a desarrollar. Como administrador, qué tipo de gestión hay que implementar. Y en tanto profesional de las ciencias sociales, cómo apoya a las personas, tanto en sus roles laborales como en su propio desarrollo. Hoy día es necesario que revisemos la manera en que estamos trabajando, en que estamos enseñando y incluso nuestros propios supuestos respecto a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿En qué consiste ser un psicólogo? Las fallas técnicas. Agradecerle, señor Andrés, doctor Pichó, por estar en esta instancia. Así que principalmente por nuestra parte, muchas gracias por asistir a esta pequeña entrevista. Espero nos sirva mutuamente a usted también como para poder dar a conocer sobre sus futuros proyectos, en este caso con los dos nuevos libros que va a sacar. Muchas gracias, doctor, por darse el tiempo. Sabemos que igual tiene una agenda un poco ocupada, así que nos haya dado esta hora para entrevistas de gran ayuda. Y eso, muchas gracias. No, yo le doy las gracias a ustedes.